Vamos a intentar subirnos por un rato en el mundo fascinante de Joan Brossa. Joan Brossa, que es un hombre de una enorme versatilidad, es un gran poeta, es un poeta múltiple, disparada su sensibilidad hacia campos y caminos muy variados, es un hombre de una poesía insidiosa y violenta en ocasiones, es un hombre de una poesía revulsiva, tiene también por otra parte sonetos que son de una rara perfección, es al mismo tiempo el hombre de los poemas visuales, es el gran autor de un teatro que rompe un poco con las estructuras del teatro clásico, es en definitiva un conquistador, un experimentador, un hombre que está siempre en la línea del más allá de lo posible. Muchas gracias, Joan Brossa, por venir a estar con nosotros. El mundo de Brossa es un mundo que siempre nos parece desde fuera un mundo complejo, un mundo lleno de quién sabe cuántas cosas extrañas, porque además en Brossa aparecen siempre elementos como mágicos, hay unas ciertas tendencias al ilusionismo, a la prestidigitación, a la fantasía, al travestismo. ¿Cómo definiría Joan Brossa un poco, hasta donde es posible, ese mundo creador? Realmente es un poco difícil para el autor mismo. Me parece que es el menos indicado para dar una visión crítica, ¿no? Me parece que el autor, pues, da la obra y este es un mensaje, en fin, lo más importante. Lo que puede decir, lo puede decir con mucha más precisión un crítico sensible que no el mismo autor, ¿no? Evidentemente. Partamos ahora de uno de los, quizá de los últimos estadios de la producción y de la creación de Joan Brossa. Hablemos de esa sincronización de su espíritu y de su sensibilidad con el mundo moderno, con el mundo de la imagen. Efectivamente, a partir del predominio de la imagen podríamos decir que la cultura necesita una cierta modificación de sus estructuras y de sus vehículos. Es evidente. Es evidente. A mí me da la impresión que todo lo que sea favorecer, el dar con claridad el mensaje, facilitar a la gente que pueda comprender el sentido de un poema o el mensaje, pues se tiene que aprovechar sin temor a quedar mal. Si se queda ridículo, pues hay que rectificar, pero sí, lo que no se puede hacer es quedar separado. Así han nacido, entre otros ensayos, los poemas visuales de los cuales hay algunos libros por ahí, uno de los cuales tenemos aquí, donde página a página uno se encuentra una meditación, un análisis y, en cierto modo, una experimentación sobre nuevos caminos de la poesía. Estos son dos poemas visuales de Joan Brossa. Hay otros muchos, naturalmente, y algunos de ellos los iremos mostrando después a gran tamaño en pósters que tenemos por ahí preparados. Y yo quisiera que también sobre esto, aunque naturalmente existe siempre la posibilidad de que el crítico nos diga su interpretación, me gustaría que de alguna manera Brossa nos abriera la puerta que nos introduce en este mundo. La puerta está abierta siempre. Está siempre abierta, pero después de decir que lo que queremos con esto es darle una dimensión nueva a la creación poética, ¿qué otra cosa podríamos añadir? ¿Cómo podríamos profundizar un poco más en ello? A mí me da la impresión, ya digo, siempre como crítico no es precisamente mi plataforma, pero yo definiría que la poesía visual me da la impresión que no es ni dibujo ni pintura, sino que es un servicio a la comunicación. También hay gente que dice que la poesía visual es una búsqueda de nuevos terrenos entre lo semántico y lo visual, para superarlo en ambos términos, ¿no? También está bien la definición. Y no cabe duda de que participa de una serie de cosas, participa, evidentemente, por supuesto. Sobre todo la imagen. La imagen es importante, hay un cambio de código evidente en el sentido de valorizarlo, el signo, que no sea alfabético. Es evidente que el signo alfabético ofrece siempre muchas oportunidades porque el escritor va con un salvavidas puesto. El alfabeto y la cultura literaria, o sea, realizada con el código literario, siempre es una garantía, ¿no? Aquí se salta al vacío y hay una serie de cosas que realmente el poeta mediocre queda más a descubierto, digamos. Un poeta mediocre, si sabe pues su lección, pues puede escribir un soneto y hasta 4, yo no diré 12, ¿no?
pero siempre se salva porque hay el lastre del idioma. Ahora aquí es un salto al vacío que, como decía, requiere pues tener una sensibilidad y un sentido de lo que se quiere más concreto, ¿no? Imaginación. Más a la vista, digamos. Imaginación, Y por más supuesto, imaginación, naturalmente. y sensibilidad. Una de las ventajas... Perdone, usted había dicho, cuando usted ha mencionado mi mundo, la fantasía. Yo es una cosa que la fantasía la detesto, porque la fantasía es aquello que decimos en catalán, somiar truitas. Yo lo que me interesa es la imaginación, que es el desdoblamiento de la realidad, la metamorfosis. Un poema que parte de una realidad, entonces el poeta lo trabaja a través de su sensibilidad y da como resultado una metamorfosis válida porque se basa en una realidad, primera fase. En cambio la fantasía no, la fantasía, por ejemplo, es el Walt Disney. Yo el Walt Disney no me gusta nada porque es la fantasía, la bobería, en fin, ¿no? Bueno, estábamos aludiendo nosotros, por lo menos en nuestra alusión muy concreta, estábamos hablando de la imaginación. La imaginación, claro, no la fantasía. Claro. Bueno, la fantasía puede ser una parcela de la imaginación. Sí, pero digamos hay un cierto confusionismo que es preciso dejarlo claro y sobre todo poniéndose en plan de crítico. Yo ya digo, la imaginación me interesa mucho, la fantasía no. Es una imaginación jorobada, digamos, ¿no? Muy bien. Hablamos de un Brossa que, por otra parte, supongo que entiende que el mensaje de la poesía visual es también un mensaje internacional, es un mensaje sin fronteras. Sí, esto también es interesante, la poesía visual, en este aspecto que dice usted, y es una cosa que me lo he planteado muchas veces, de coger toda este mundo de la publicidad, digamos, de los signos de tráfico, en fin, todo este conglomerado que hay de cosas, de mensajes que no se dan a través del código alfabético, pero que en la realidad están desprovistos de una ética. O sea, para mí la publicidad pues no tiene ninguna ética, tiene una ética muy menor. Entonces, si usted puede utilizar un recurso de un publicista que se lo ha inventado para dar un impacto, y este impacto lo puede cambiar, o sea, en el sentido de ser positivo, de dar una cosa positiva, me parece muy válido utilizar otro lenguaje. Las cosas se gastan. La poesía literaria, evidentemente, un buen poeta siempre tiene recursos, pero también esta cosa de lanzarse al desconocido es interesante para un buen poeta, sobre todo cuando el poeta tiene un mundo concreto que dar. Porque si uno no tiene nada que dar, como he dicho antes, hay la cosa de la muleta del lenguaje, ¿no? Pero cuando en fin, hay un mensaje concreto, se tiene una posición clara, es interesante ensayar el mensaje con otros códigos, como por ejemplo este que decía. Y a mí otra cosa que me interesa mucho es yo veo la poesía o el arte siempre como una aventura abierta, ¿no? Cuando hay una cosa que se ha resuelto, pues ya se ha resuelto, no es necesario insistir más. Yo, por ejemplo, me ha gustado mucho trabajar formas clásicas, el soneto, la oda, pero llega un punto en que siempre se puede perfeccionar, no lo entienda como una pedantería, pero hay un momento que ya, lo que decimos los catalanes, se le veu el desllorigador, ¿eh? Ya sabes lo que vas a dar, lo que vas a decir, el tiempo que va a durar, y entonces, claro, pues para mí mismo es una cosa que ya no, al parecérmelo para mí mismo, también me da la impresión que engañas un poco al público, porque aparentas una cosa que en realidad no es tan difícil como le puede parecer al lector que no está en el intríngulis. No, la vocación del poeta, por supuesto, está en ir siempre buscando una meta más allá. Yo creo que sí. Una vez conquistada y descubierta una cota, hay que ir a la siguiente. Y además, esta posición es muy humana porque, no sé, la gente, yo no veo que coma cada día lo mismo, sino que varía el menú, pues no sé, la cosa del espíritu es igual, ¿no? Para mí. No se puede comer sonetos todos los días, a todas horas. Muy bien. Luego, los mundos de la imagen en general han llamado poderosamente la atención de Brossa, no solamente en el sentido de los poemas visuales, también en el sentido del cine, en el sentido del teatro, que en cierto modo es también representación. Y lo que me gustaría saber es de dónde arranca toda esa vocación. ¿Está sincronizada con la marcha del tiempo, de la época, o es una cosa independiente de estos reflejos o condicionamientos exteriores? A mí me da la impresión, y esto es una cosa que no ocurre mucho, o sea que es curioso que
A mí me parece que en una época las diferentes expresiones artísticas de una época, la pintura, la escultura, en este caso el cine, son diferentes partes de una pirámide, que en el punto más alto se juntan. O sea que yo, por ejemplo, conozco mucha gente que le gusta el cine, digamos, y a mí me extraña mucho que, por ejemplo, solo lean una novela cuando la novela ha sido filmada. O sea, esta gente no se habían dado cuenta, pues no sé, que una obra de Dostoyevsky era interesante o que un cuento de Poe era interesante hasta que lo han visto filmado. Y entonces sí, leen la novela y discuten. Esto para mí es un error. Todo es una cosa que parte de unas necesidades diferentes, pero que, como digo, hay un momento que se juntan, ¿no? O sea que, para mí, escribir un poema o hacer un guión de cine o hacer un número de musical siempre obedece a esta cosa íntima que sale de que va de dentro a fuera. A mí siempre me mueve una cosa de dentro a fuera, nunca al revés. Ahora se puede canalizar a través de diferentes medios, ¿no? Como es el cine o la poesía o teatro, ¿no? En el fondo siempre es poesía, naturalmente. El cine probablemente es, entre todas esas cosas, la que ofrece un mayor número de perspectivas para un creador como Brossa. Es evidente. Sin duda. Muchas. Lo que pasa es la dificultad de hacerlo. Quizá ahora con el vídeo se pueda solucionar. Bueno, realmente se está viviendo una floración de grandes artistas del video, sobre todo en Estados Unidos, especialmente en San Francisco, sí, donde hay centenares de artistas que crean toda clase de mensajes visuales utilizando el video. Pienso que ese puede ser un camino realmente muy interesante para Brossa. Muy interesante, y sobre todo que el cine pasa a un terreno manejable. Incluso el vídeo me parece que permitirá, pues, me parece que se está haciendo, de reproducir grandes obras maestras del cine en vídeo. O sea que un individuo podrá tener una especie de filmoteca, como ahora la biblioteca, se puede tener la filmoteca y usted podrá ver las películas que le gusten cuando quiera sin necesidad de ir al cine. Vamos a hablar de los arranques del nacimiento del mundo de Brossa. Las primeras noticias que tenemos de la creatividad de Brossa arrancan más o menos de nuestra guerra. Sí. En el frente de Lérida, donde estaba Brossa naturalmente en el ejército republicano y donde allí realizas una primera obra, ¿no? Un relato de una escaramuza que hicimos, y entonces me dijeron, ¿por qué no lo escribes? Se trataba de ir a inspeccionar unos terrenos, decían que había moros, y pues se eligió una escuadra y a mí pues me tocó, y realicé esta incursión. No pasó nada, los moros los vimos de lejos, pero entonces yo sí realmente hice un relato y entonces formaron a la compañía y la leyeron. Este fue en realidad mi primera obra literaria que después perdí, ¿no? En ese momento tenía Brossa ¿cuántos años? No sé, porque a mí los años no... Muy pocos, 17. Sí, yo era de la quinta del biberón. 16 digamos. o 17 años tendría en ese momento. Brossa había nacido efectivamente el 19 de enero del año 1919 en Barcelona, en la calle Wagner. Muy bien. Y lo que no tengo son noticias tampoco sobre los antecedentes familiares. Era una familia, mi padre era artesano y mi madre pues era también hija de un empleado, ¿no? Incluso creo que mi abuelo creo que había sido jefe de estación, ¿no? Me parece. No hay, por lo tanto, ninguna justificación, dijéramos, por ambiente o por contagio o por herencia. Mi padre, pues yo siempre había oído hablar que conoció a mi madre en el Ateneo de San Gervasio. San Gervasio en aquel momento era un pueblo y pues la gente se reunía el domingo en el casal, digamos. Y a mi padre le gustaba el teatro, esto sí, porque yo en mi casa recuerdo haber visto obras y publicaciones, o sea que tenía una tendencia por el teatro, le gustaba. Y creo que incluso había sido jefe de dramoístas de este Ateneo. O sea que algo hay, ¿no? Hay un libro de Jordi Coca, sí, utilizando precisamente una frase muy característica del pensamiento de Brossa, que dice que el pedestal son los zapatos. Para Brossa no hay más pedestal que ese. En este libro se narran en una conversación muy abierta y que abarca muchísimos temas, una serie de
de momentos de su vida relacionados con esa aventura, con esa experimentación constante que es la vida de Brossa. Y se habla primero de los poemas hipnagógicos. ¿Qué querían ser o qué eran esos poemas? Esto eran prácticas. Esto, por ejemplo, era una cosa que la aconsejaban mucho los surrealistas. O sea que hay es un estado entre es el estado de duerme-vela, ¿no? Cuando uno va a la cama, antes de dormirse profundamente, se entra en una zona en que se entra en una semiconciencia, y entonces dicen que se producen dos tipos de fenómenos, se pueden producir, uno auditivo y otro visual. Se oyen unas voces, se oyen unas frases que, según la teoría freudiana, son representativas del subconsciente, o sea, salen del subconsciente. Entonces, los surrealistas, a la casa de imágenes insólitas, aconsejaban de prestar atención en este momento, antes de dormir profundamente, porque es cuando el subconsciente, pues, recita sus cosas, ¿no? En esa frontera borrosa entre la vigilia y el sueño. Entonces es curioso que las frases son muy ambiguas, y si después se las analiza, pues si realmente tienen un contenido emocional concreto. Esto es cierto. Yo pues me dediqué a esto, a la casa de imágenes hipnagógicas. Bien, después empiezan los primeros conocimientos de Brossa de diversas personalidades que le van en cierto modo asesorando, orientando, encaminando y ayudando en esa vida suya. Una de las primeras personas que conoce... Juan Prats. Es Juan Prats. Sí. También era un personaje muy inquieto, que siempre buscaba nuevas expresiones y nueva gente, y entonces di con él. Me lo presentó Foix, el poeta Foix. Que había sido naturalmente también otra de las primeras personalidades de la cultura catalana, sí, conocidas realmente por Brossa, y uno de los grandes maestros de la poesía de este país. Pues a casa de Foix tuve la suerte de conocer a Prats, y entonces nos hicimos muy amigos, y yo le hacía unas lecturas semanales que él seguía con mucho interés. Este fue muy importante. A través de Prats conocí a Juan Miró. Miró era muy amigo de Prats, y naturalmente las personas que interesaban a Prats las pasaba a Miró, porque Miró también en aquel momento estaba muy interesado a ver cómo se desenvolvía todo el país en aquel momento crítico. Recién terminada nuestra guerra. Naturalmente. Por cierto que la amistad de Brossa con Miró ha sido una amistad muy fructífera, es una amistad que se ha conservado con extraordinaria relación hasta el presente, y de ella han salido numerosísimas cosas. Algunos libros sensacionales que tenemos por aquí, que han sido realizados en colaboración Brossa-Miró, como este mismo, que es una preciosa edición de Bibliófilo, Joan Brossa, Oda a Joan Miró. Este libro no solamente tiene el valor de la poesía de Brossa, sino que tiene también el valor que enriquece esa poesía y que además complementa el mundo que en él trata de describirse con las propias aportaciones del enorme pintor. Este libro fue muy interesante, la gestación, porque yo había hablado a Miró de la poesía visual, él se interesaba mucho, pero entonces quedamos de acuerdo en determinar unas fronteras. O sea, hay un núcleo de poesía visual y después hay un núcleo de la obra de Miró. O sea que el libro empieza con un prólogo mironiano, después viene la poesía visual y después un epílogo mironiano que cierra el libro. O sea, delimitar los terrenos. Una cosa es poesía visual y la otra cosa es pintura. No ha sido este el único de los libros que ha realizado Brossa. Miró tenemos uno a punto de terminar. ¿Y cuáles son más o menos las líneas, los puntos de partida de este nuevo libro? No, este es un libro que se llama Tres Joans y es un homenaje a Juan Prats, y claro, Miró se llama Juan, yo también lo he llamado Tres Joans. Y es un libro de sonetos, también con la intervención de Miró, que yo nunca... yo huyo de la palabra ilustración, no me interesa en absoluto que nadie ilustre nada. O sea, es una obra paralela, la obra literaria va por un sitio, la obra pictórica la sigue, pero y nunca se relaciona. Esa fusión o esa transfusión Miró-Brossa se ha producido de una manera fácil, fluida, espontánea. Esto se produce en ciertas personas, es una cosa que no es buscada. Hay personas que tienen un mismo voltaje
como las bombillas, y entonces no se funden, sino que funcionan. Ahora, esto, si no se tiene el voltaje, es imposible hacerlo. Miró, que tiene fama de ser un hombre muy introvertido y muy silencioso, llega en la intimidad con sus amigos mejores, como Brossa, a explayarse. Sí, muchísimo, y le gusta mucho que le cuenten chistes, y además tiene un sentido del humor extraordinario. Es una de las cosas curiosas e interesantes que hay que resaltar, que hay que tocar muy certeramente en la conversación con Brossa y en el estudio de su vida, el hecho de que él fue el fundador y el inspirador y en cierto modo el ideólogo de aquel grupo que se llamó Dau al Set, que fue el grupo que rompía un poco con todas las estructuras artísticas y poéticas del pasado y trataba de abrir una... No, ciertamente, el Dau al Set, más que romper, unía una tradición, la tradición más moderna y más europea de antes de la guerra, o sea, por ejemplo, por concretarlo con dos nombres, Foix y Miró. Esto quedó truncado con la guerra. En el momento el arte este era un arte perseguido, incluso Hitler decía que era un arte decadente, pues aquí era igual, se seguía la misma tónica, y nosotros pues no hicimos más que un relevo de antorcha, digamos, ¿no? Recogimos la antorcha y la llevamos hacia adelante. Este libro no hay más que ver cómo está presentado exteriormente para adivinar ya que detrás de él está Tapies, que detrás de él, en él y dentro de él está Tapies, y que en él está Brossa, por supuesto. Es una de las muchas y magníficas producciones de la colaboración Brossa-Tapies, que continúa siendo tan estrecha y tan cordial y tan fértil. Este libro es curioso porque es una novela, realmente es una novela de Brossa, y es una novela que está no ilustrada, como ha dicho Brossa que no le gusta que se diga, sino que está complementada por una serie de creaciones del propio Tapies para este libro, donde además la novela está narrada un poco siguiendo también una línea documental. Exactamente. Documental desde el punto de vista legal. Legal. O sea que lo que sustituye, o lo que en realidad representa el texto, la parte de texto, son los documentos que todos tenemos en la sociedad, o sea, la partida de nacimiento, el diploma de la escuela, el certificado de matrimonio, en fin, todo esto es lo que forma el rastro del personaje. Y todo esto pues está unido con litografías de Tapies. Son en total 31 litografías sensacionales de Tapies, complementando la novela, que es naturalmente una novela que está llena de experimentación igualmente y de poesía de Brossa. Y van intercalados pues todos estos documentos que conocemos que son más o menos los restos o los rastros, las huellas burocráticas que vamos dejando de nuestro paso por la vida, desde la partida de nacimiento hasta la del último y definitivo adiós. Este es un libro bellísimo, es un libro, yo no sé, me imagino que esto hoy es inencontrable. No, sí, este es el mal de estas cosas que se tienen que hacer en ediciones que son muy caras. De todos modos, este libro, que yo considero uno de los mejores que hemos conseguido, tuvimos la suerte de una colección de poesía joven que se llama Llibres del Mall, que recientemente hicieron una edición facsímil exactamente igual, pero pequeña, digamos. Pero había la ventaja que como el libro no hay color, pues la reproducción se hizo perfectamente. O sea, y entonces se ha podido vender a un precio. Esto es un problema también, la edición de libros con ideas que valen la pena, ¿no? Porque el hecho de hacer una colaboración siempre hay una base, tiene un punto de partida válido. El problema es que vale dinero y entonces el libro es muy caro. De todos modos, yo a mi descargo tengo que decirle que cuando hago un libro de estos nunca hago mi parte, mi material, siempre es un material que tarde o temprano aparece en otros libros baratos, digamos. O sea, circunstancialmente está aquí, pero pertenece a otros libros que tarde o temprano se editan a precios normales. Aquí tenemos otro de los ejemplares de otra bellísima edición de lujo, de otra colaboración Brossa-Tapies, cuyo título es Nocturne Matinal, con litografías de Tapies. Este es posterior a este.
El libro son poemas, en este caso son poemas visuales que van engarzados, digamos, con obras de Tàpies, pero siempre partiendo de la base que no son ilustraciones, sino que forman un conjunto, el cual es el libro. Este es un desplegable. Desplegable, sí. O sea, la colaboración de Tàpies es, digamos, el gozne, donde el libro se va abriendo, cerrando, y va encontrando los poemas que forman el libro. Tampoco es ilustración, ¿no? Hay una cosa curiosa en Brossa, que es el antiguo interés que ha tenido por el travestismo y sobre todo por aquellos fenómenos que fueron en un instante determinado las grandes vedettes y sensaciones del mundo del espectáculo, que hoy bajo otras formas está en cierto modo reviviendo. Hablamos de la época de Fregoli y de tantos epígonos y sucesores como tuvo. ¿Por qué esa curiosidad, ese interés hacia el travestismo y sobre todo hacia Fregoli? Transformismo. El transformismo, El sí. travestismo no fue más que una derivación parcial del transformismo. Yo, el Fregoli, no sé, tengo una pasión ancestral. Yo recuerdo el espectáculo teatral del cual tengo idea, era una tradición de transformismo en donde el personaje central se mudaba de cabeza, cambiaba de cabeza. Y esto me produjo una admiración y un espanto que todavía me acuerdo. Yo creo, no sé si era Fregoli, no lo creo, es posible que sea Fregolino, un imitador, este que vi yo, ¿no? Además, de esta admiración instintiva por Fregoli, después ha sido corroborada por la práctica, porque realmente encuentro que el espectáculo de Fregoli debía ser impresionante desde el punto de vista teatral, en el sentido de llevar el teatro hacia el carnaval, ¿no? Que es lo que creo que en el fondo es el teatro, el alma del teatro. No creo que sea la filosofía ni la sociología, es el carnaval. Y en este sentido no creo que el teatro muera nunca, y usted mismo se acordará de pequeño cuando uno se disfraza y cambiar de personalidad y ocultarse en un sitio para que no te vean y salir vestido de otra manera. A mí me da la impresión que esto es la esencia del teatro. Hay otro mundo, que es el mundo del teatro de Brossa. Fíjense cómo será de complejo que aquí tengo 2 tomos de su obra completa, donde hay una cantidad de obras de 3 actos, de 2 actos, de 1 acto, que son algo increíble, porque es un tal calidoscopio de situaciones, de fabulaciones, de maquinaciones, que realmente uno se queda sorprendido. Y yo me gustaría también profundizar un poco en este teatro de Brossa, del que una parte muy pequeña, muy reducida, ha llegado al escenario. Porque yo no sé si el teatro de Brossa tiene realmente vocación de escenario de una manera total o no la tiene. ¿El teatro o el autor? El autor de este teatro tiene vocación de que todo eso que ha sido escrito vaya a un escenario. Sí, indiscutiblemente. Pero quizá se tiene que dar una situación que todavía no es el momento, ¿no? Porque, por ejemplo, este teatro reconozco que es difícil de interpretar. Bueno, no es que sea difícil, hay que hacerlo con mucha precisión y los actores, pues desgraciadamente, se salen por la tangente, ¿no? Mucho montaje, mucha cosa, pero en el fondo no saben hablar, la mayoría. O sea que yo, en este momento, naturalmente el teatro lo he hecho para representarlo. Espero, estos son los primeros volúmenes, faltan 2. Los 2 que seguirán, con los 2 que faltan, quedará completa la edición de mi teatro que he hecho hasta este momento. Y entonces para mí será una segunda etapa de coger esto y ensayar a pequeña escala, coger una compañía de actores pequeña y perfeccionar la forma de hablar, la forma que se familiaricen con mi teatro y a ver si se puede hacer con periodicidad, digamos, que no sea una representación aislada, sino hacerlo con continuidad. Esa será la segunda parte. Hay personas que han estudiado a fondo el teatro de Brossa, muchísimas, que dicen que si Brossa hubiera sido un autor nacido en otro país y que naturalmente, y estamos en lo de siempre, hubiera vivido en Londres o en París, sería hoy probablemente uno de los dramaturgos, de los hombres de teatro más conocidos mundialmente. Hay gentes que han dicho, por ejemplo, que
existen, con todas las enormes diferencias que hay entre ellos, un cierto paralelismo en lo que entre Arrabal y Brossa, que no sé hasta qué punto a Brossa eso le pueda parecer bien o le pueda parecer mal, pero que son dos revulsivos, dos hombres que hacen un teatro diferente, partiendo también de supuestos distintos y con nuevas ideas. Posiblemente. Yo el teatro de Arrabal, la verdad, no lo conozco mucho, pero es posible, no sé. En fin, que tenemos aquí una enorme aventura intelectual esperando tomar vida sobre los escenarios españoles, esperemos que sea pronto. Vamos a pasar revista rápidamente a la cronología de Brossa. Conoció a Miró, a Tormo, a Foch en el año 41. En el 43 publicó su primer libro, En va fer Joan Brossa. En el 44 escribe su primera obra de teatro, inédita todavía, Al cop desert. En el 48 funda Dauerset. En el 51 se estrena Farsa como si los espectadores observasen el escenario a vista de pájaro y Encuentros nocturnos. Encuentros nocturnos. Nocturnos en contras. En el 51 se publica otro libro de poemas con un prólogo de Joao Cabral de Melo, en el que ha sido un poeta y un amigo entrañable de Brossa. 58, El Paso, otro grupo importante y renovador de la pintura y de las artes españolas en Madrid, publica el monólogo de Brossa Barbafeca. 1960, con Miró, prepara la exposición Poetas, Pintores y Escultores de la Galería Maeg de París. En el 61 estrena Albert Lloc y Or y Sal. Es también el año de la publicación de los poemas civiles. En el 62 se estrena Gran Guiñol y Aquí al Bosc. En el 63 se publica en Estocolmo una selección de En va fer Joan Brossa y otros varios libros. En el 64 se estrena Calç y Rajoles. Aparece la traducción alemana de Al cap violent. Aparece también la edición del libro Teatro de Joan Brossa, que incluye 5 obras. En la revista Serrador, encuesta sobre literatura catalana de posguerra, José María Castellet cita Or y Sal entre las 4 obras más importantes del teatro catalán. 65. La revista de Chicago publica una selección de poemas civiles. También publica novela con tapias. En el 66 se estrena en Burdeos la suite Bufa, con música de Mestres Quadrany. En Chicago se publica también Ten Action Show. En el 67 Brossa colabora con Pere Portabella en la película No contéis con los dedos. Se estrenan Collar de Cranis y Al reloj Cher. Se publica en Milán la traducción italiana de Poesía civil. Vamos a hablar un poco del cine, porque después de esa película hubo 2 más. Una más comercial que se llamó Nocturno 29. Con Lucía Bosé. Con Lucía Bosé como protagonista. Y también con Pere Portabella como director. Sí. ¿Cómo es ese cine de Brossa? ¿Y hasta qué punto lo que Brossa ha pensado estaba luego en las imágenes de las películas? El principio, yo el cine a mí siempre me ha interesado, ¿no? En fin, muchísimo. Un día, pues Portabella, amigo de muchos años, me vino a ver para realizar una película, pero me dijo que la película tenía que ser muy corta porque no tenía dinero. Portabella, que en aquel momento hacía de productor, había producido algunas películas y entonces se decidía hacer cine por su cuenta. Creo que había hablado con otros guionistas, pero más académicos, digamos, y no se habían entendido lo que quería Portabella, no ligaba con lo que el guión que escribían ellos. Entonces se le ocurrió, sabiendo mi afición, pues a ver si podemos realizar una película. Yo le dije, hombre, pues se puede hacer una gran película en 1 minuto, no hay duda. Pero a mí se me ocurrió utilizar el espacio publicitario, eso que decíamos antes, que todo el mundo conoce. Usted cuando va al cine, pues la gente está acostumbrada que antes de empezar va a hacer unos filmlets, ¿no? O sea que es un espacio con unas características muy definidas y que la gente pues ya lo tiene ya por normal, pero cambiándole el sentido. Entonces realizamos un espacio publicitario, que no era tal, era un espacio pero no publicitario, y realizamos unos filmlets, pero con contenido ético, digamos, sea antimilitarista o lo que sea, ¿no? O sea, denunciando casos concretos. Y este fue el primer experimento. O sea, una serie de filmlets que abarcaban media hora o 1/4 de hora, pero cambiándoles el fondo. Esta fue la primera experiencia. Esa fue la primera. ¿Después vinieron? Después vino una película larga en que, porque yo siempre he visto el cine, a mí, bueno, esto es largo de hablar, quizá,
El cine yo lo veo muy alejado del teatro, o sea, yo el hecho del cine ficción a mí no estoy muy de acuerdo con que se monte una ficción, aunque esté muy bien montada, como el caso de Visconti o así. Me parece que es creer aún en los Reyes Magos, ¿no? Es una cosa de aquellas que no sé hasta qué punto el cine tiene que ir por ahí. Esto lo puede ser el teatro, pero el cine puede mostrar documentos auténticos como no puede ser ningún otro arte. Entonces, la segunda película se me ocurrió de coger una serie de situaciones de nuestra sociedad muy características, por ejemplo, el mecanismo de un banco, o una escena de unos hippies en una playa, en fin, situaciones muy real, un desfile militar, y unirlas por unos personajes. O sea que los personajes iban desencadenando situaciones documentales, digamos, ¿no? Este fue el segundo. Esta película yo la vi últimamente y es muy desigual. Hay cosas muy conseguidas y hay cosas que son francamente porque Portabella, pues en fin, tiene sus ventajas, pero también tiene sus defectos como todo el mundo. Entonces las cosas que en una película no le gustan, las deja medio hacer, ¿no? Y claro, una película es una unidad, tiene que estar todo a punto. Aquí, no aquí tenemos algunas otras de las hazañas de Brossa en el campo de la experimentación. Un libro que se llama Acciones musicales, publicado o que corresponde a la obra de los años 62 al 68. Exacto. Este es otro, Sextina 76, donde tomando una forma determinada, medieval, se dedica a ensayar también cosas tan sorprendentes como por ejemplo esta que ustedes pueden ver. Este poema se llama Luna. Y en lugar de palabras o de letras, ustedes verán que dentro de la forma de la Sistina, de los 6 versos, con sus rimas correspondientes, están solamente cifras. Pero esas cifras tienen su sentido, ¿verdad, Brossa? Tienen el sentido o sea, es el esquema de la Sextina, que tiene un esquema muy rígido, es el esqueleto de la Sextina no expresado en conceptos, sino en signos, o sea, en letras, no conceptos. Solo hay un concepto que es luna, es la luna que aparece. Esta es otra Sextina donde ya, sin embargo, hay también algunas palabras, muy pocas, y el resto son todo letras. No obstante, cada verso es decasílabo. Y como él dice, son en decasílabos absolutos. Son letras escritas en decasílabos. Este es otro de los libros. Estos son dos, usted ha señalado, dos poemas como ilustración al lector de lo que es una sextina por dentro. Los otros, naturalmente, no son así. No, también están las sextinas reales, enteras, escritas de punta a cabo. Es una estrofa dificilísima y muy interesante, pero es posible que por lo difícil que es no se haya practicado lo que merece. ¿Qué es más difícil, la sextina, la octava real, la décima? Para mí la sextina es muy difícil. La sextina es mucho más difícil. Porque la sextina sustituye, o sea, no es solamente la rima, no es un fenómeno fonético la rima, sino que es la misma palabra. Sí, no es la rima, es la palabra misma que hace de rima, la misma palabra. Hasta aquí hemos estado tratando de abrir una serie de puertas, de caminos, de interpretaciones, de posibilidades en torno al mundo versátil, complejo, variadísimo, imaginativo de Joan Brossa, de este gran poeta. Pero se nos habrán quedado sin duda muchas cosas en el tintero y probablemente todavía no hemos conocido tampoco a fondo a este hombre. ¿Quién será Joan Brossa? ¿Qué habrá dentro de él? Tiene fama de ser un ser solitario y un ser muy recluido en el trabajo. Dicen que es hombre que entiende que la inspiración solamente llega trabajando todos los días. Eso sí, eso es cierto. Porque si no se hace así, hay el riesgo de repetirse, ¿no? Hay que forzar la situación y la manera de forzarla es trabajando. ¿Qué es lo que hace ahora Brossa? Ahora estoy preparando, en plan, hago de secretario de mí mismo, ¿no? Preparando otro volumen de teatro, el tercero, y tengo también en curso otro libro de sextinas. Pues muchas gracias, esperamos
muchas cosas más, muchas conquistas más, nuevas aventuras en este quehacer ciertamente fascinante de Joan Brossa, partiendo de esa poesía interior que empezó a desbordarse un buen día de 1930 y tantos, 37 o 38, que ha dado ya tantas obras importantes y que todavía habrá de darnos, espero, otras que superen todo lo hecho hasta el momento. Muchas gracias, Brossa. Gracias a usted.